y a partir de eso decidir si queremos hacer lo mismo o no. Es decir, que en cierta forma lo hicieron bien, ¿sí? Porque logramos cambiar nuestro punto de vista. El tema es que ahora la Tierra, como siempre, está cambiando constantemente, y lo que pasó en el siglo XVII es parte de un proceso de salir del estado de confort de los últimos 5.000 años. Por lo tanto, vamos a tardar unos 250 años en cambiar una perspectiva de 5.000 años, ¿no? No es algo fácil. Empezamos con la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, guerras mundiales, revolución tecnológica, y bueno, acá estamos. Pero seguimos en un proceso que empezó en el siglo XVII y que va a seguir unos 2 o 3 siglos más para que haya un verdadero cambio, ¿sí? Es un proceso largo. Pero ahora estamos en el punto de inflexión, se llama periodo de transición. Es decir, el periodo en que nos empezamos a reubicar acá, ¿sí? Estamos pasando por la línea y por lo tanto estamos en un proceso de pasar al otro lado y empezar a saber que esto es lo que viene y que esto ya fue. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué surge en este momento? La conciencia. La conciencia de que voy para allá y que estoy dejando el de atrás. ¿Sí? Pero no puedo dejar el de atrás sin saber que ese que ahora es mi negativo fue el que me construyó para poder yo irme hacia el positivo. ¿Se acuerdan del primer esquema? Entonces no me puedo ir al nuevo sistema sin honrar, agradecer y todo lo perdonar, amor incondicional a todo el sistema anterior. Porque si no, lo único que voy a hacer es traer la misma información del sistema anterior al nuevo. Y voy a repetir exactamente el mismo error. Entonces, pasar de una octava superior de conciencia implica poder hacerlo desde comprender que el sistema futuro social que viene tiene que ser construido desde el ser y no desde la crítica del sistema anterior, ¿sí? Sino desde el equilibrio con mi propio ser. No tengo que querer ser como otro, ni ser otro porque no quiero ser como el de antes, ¿sí? Que eso es otro problema, ¿sí? Quiero ser diferente porque, o como uno dice, yo no quiero ser igual que mi padre, por ejemplo, ¿no? Eso. No quiero ser igual que mi padre. Eso inevitablemente va a hacer que termine viviendo lo que vivió mi padre para saber por qué mi padre era así. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, cuidado con lo que tratan de no ser, porque el universo les va a querer mostrar por qué ese ser fue así, ¿sí? A través de su propia experiencia. Entonces se van a ver diciendo, cuando eran niños, qué querían ser de grandes, y de repente terminaron haciendo lo mismo que el padre, ¿no? Y dice, ¿en qué momento terminé yo siendo contador, por ejemplo, ¿no? Cuando quería ser astronauta? Y era porque en realidad empecé a repetir un mismo patrón sin querer, ¿sí? Porque lo que estuve haciendo fue simplemente repitiendo un patrón que en realidad no quería, pero que solo repitiéndolo iba a entender el por qué pasaron las cosas, ¿sí? Entonces ahora, ¿cómo trasciendo ese patrón? Tengo que no salir para adelante, sino ponerme en el centro, observar hacia atrás y honrar todo lo que está a mi alrededor. Honrarlo todo por igual, agradeciendo de que yo voy a hacer lo que yo tengo que ser y que me di cuenta de esto gracias a la experiencia de todo lo que no fui. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, no soy esto por culpa de lo que pasó. Soy esto gracias a lo que pasó. Y me estoy haciendo esta pregunta gracias a lo que pasó. Entonces, ese cambio de conciencia permite que después podamos construir un nuevo sistema basado en el ser y no en la necesidad de ser, ¿sí? La necesidad de ser se llama democracia. El ser se llama ontocracia, ¿sí? Que es el sistema que supuestamente debería venir hacia adelante. Ontos significa ser, ¿sí? Entonces, ontocracia es el poder del ser. Ahora, esto es lo que la Tierra está pidiendo construir, pero no vamos a poder construir este sistema sin antes informarle a la Tierra de que muchos de nosotros estamos en este proceso. Y hay dos formas de informar a la Tierra. Uno, haciendo el proceso interno, cada uno de nosotros. Y otro, yendo a la Tierra a demostrar ese proceso interno a nivel planetario. Esto es que la Tierra, como es una esfera, un pentaquis dodecaedron,
Pentakis dodecaedron es complicado de acordarse, acuérdense de la pelota de fútbol. ¿Sí? Todos conocen la pelota de fútbol como es, con los pentágonos negros y los hexágonos blancos. Ese es el pentakis, pentakis dodecaedron. ¿Sí? Son 12 pentágonos y 20 hexágonos. ¿Sí? Si uno suma todos los puntos y los interiores de toda esa estructura, van a encontrar 72 puntos. Entonces, esta estructura, ¿sí? Que es la pelota de fútbol, lo que hace es recordarnos, en cierta forma, la perfección de la esfera y todos los puntos de vista que tiene una esfera. Por lo tanto, si esa pelota de fútbol la colocamos por encima del planeta Tierra, lo que vamos a ver es que están todos los puntos por los cuales el planeta piensa 72 veces para afuera, 72 veces para adentro. Por lo tanto, el planeta en sí tiene lugares específicos y estratégicos por los cuales ingresar a la conciencia de sí mismo. Y esos puntos son como las orejas del planeta donde uno se va a escuchar. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer con el proyecto Yo Soy, es ir a esos 72 puntos a calibrar la frecuencia de la Tierra para que suene esto, Yo Soy. Pero la única forma de hacerlo es si miles de personas nos conectamos en red para hacerlo. ¿Sí? Es informarlo al planeta que muchos estamos dispuestos a hacer el proceso de interiorización del Yo Soy. Y por lo tanto armonizar el proceso por completo. ¿Sí? ¿Qué significa armonizarlo? No significa que no va a haber guerras, que no va a haber conflictos, que lo que sea. Sí, armonizarlo significa tratar de volver al centro, al proceso necesario aquí y ahora para este planeta. ¿Sí? No podemos pensar en parámetros de positivo y negativo cuando hablamos de yo soy. El yo soy no es positivo ni es negativo. Esta I es positiva, esta I es negativa. Por lo tanto, cada vez que decimos yo soy, estamos hablando de los dos por igual. ¿Sí? Por lo tanto, este proceso que vamos a hacer a nivel planetario no es desde el punto de vamos a detener las guerras. La guerra es el negativo, la paz es el positivo. ¿Sí? Si yo solo pienso en el positivo y digo paz, 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 el ciclo me lleva ¿a dónde? A la guerra. ¿Sí? Porque significa, para el universo significa, como me estoy haciendo tan positivo, inevitablemente voy a necesitar vivir una guerra para equilibrarme. ¿Sí? Eso es más o menos como se vive este ciclo. Y a nivel personal también, si soy muy positivista, inevitablemente voy a vivir una crisis para tratar de equilibrarme. ¿Sí? Positivo, negativo. Entonces, todo este proceso no lo vamos a hacer desde el querer estar bien, sino desde el estar como debemos estar. Que esa es la clave de todo este proceso. La parte externa implica ir por 72 puntos de la Tierra en los cuales se expresa la historia del planeta y la conciencia del planeta. La Atlántida fue la primera civilización, por eso creo que por eso también elegí venir a Atlanta, porque estaba cerrando un ciclo. La nueva Atlántida. Acá en Atlanta, ¿qué fue eso? Una Ferrari. Pareció un sonido armónico, pero era una moto. La Atlántida, que fue la primera civilización que logró comprender esto y lo trabajó a nivel planetario, conectó todos los nodos de la Tierra, trabajó con todos los puntos del planeta. Esta civilización lo que hizo fue conectar la conciencia del planeta y por lo tanto utilizarla para desarrollar nuevas conciencias, nuevas tecnologías, entrar en el pensamiento del mundo y por lo tanto pensar como piensa el mundo. Sin embargo, lo utilizó para sí, es decir, lo utilizó para un solo punto. Entonces focalizó la energía de toda la red en un solo lugar. Eso fue lo que hizo que Atlántida termine, porque construyó un sistema
en el cual toda la energía del planeta se fue hacia su propio punto. Y es decir, que lo que creía que los iba a hacer ascender, los terminó destruyendo. Porque una red no está focalizada en un solo punto, la red considera todos los puntos igual de importantes. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que en este nuevo tiempo tampoco haya países más importantes, capitales en los países. Es un sistema en el cual todos empiezan a funcionar armónicamente en forma de círculos, no en forma lineal ni piramidal. Entonces, esta civilización atlántida dejó como legado la geometría, el sonido y las herramientas fundamentales para poder alinearnos con esta red, pero esa red no se puede activar si no es por seres que están conectados con su propio ser. Y no hay iluminados para eso, ¿sí? No hay iluminados para hacer algo así. Es decir, no hay 144 iluminados en el planeta que uno diga, ¿los podemos contactar por internet para que lo hagan? No, porque justamente el que está iluminado no sabe que está iluminado. Y justamente el universo tampoco busca iluminados para hacer estas cosas. Busca a aquellos que se han dispuesto a hacerlo. El universo, recordemos, tiene como objetivo la experimentación, no la certeza. Por lo tanto, la duda es una clave fundamental para el aprendizaje. Había una frase que decía, Dios no elige a los capacitados, capacita a los elegidos. ¿Sí? Y eso no significa tampoco que haya elegidos, porque en realidad todos estamos a la misma distancia del centro. Pero esto significa que aquellos que se disponen y dicen, yo me dispongo como herramienta para trabajar para esto, el universo te capacita a través de mostrarte todas las cosas que tiene a su disposición para capacitarte en esto, te capacita para llegar a cumplir esa misión global. Y no hay, más allá de que yo pueda explicar o cualquier otra persona pueda explicar formas de llegar a esto, es imposible que cada uno lo haga de la misma forma. Porque recuerden, cada uno tiene su propia perspectiva de la verdad y por lo tanto cada uno tiene una herramienta con la que va a colaborar en esto. ¿Sí? No hace falta que todos hagamos lo mismo, que todos nos pongamos a cantarle una piedra, ¿sí? Porque a lo mejor otro tiene que hacer otra cosa, otro otra cosa, otra cosa, para que ese otro cante una piedra. ¿Sí? Entonces, funciona en red y cada uno debe ocupar su lugar. Entonces, cuando vayamos cada uno a nuestras propias casas, después de esto, y observemos a la familia, observemos nuestro entorno, es pensar, ¿en qué lugar estoy yo de esto, de esa red? ¿Estoy en el centro? ¿Estoy en un costado? ¿Qué punto me corresponde? ¿Estoy realmente donde quiero estar? ¿Tengo que cambiar mi forma de ver el mundo? ¿Tengo que cambiar mi perspectiva? ¿Qué cosas tengo que cambiar de mí mismo? Emocional, mental, físicamente, para empezar a alinearme. ¿Es necesario que lo haga? Todas las dudas posibles que tengan sobre cómo transformarse, se las tienen que hacer a ustedes mismos. Y a partir de eso, la pregunta va a surgir, porque cuando se la preguntan ustedes mismos, el universo les responde a ustedes mismos. ¿Sí? Entonces, el universo no nos trae respuestas hasta que nuestro ser no está haciendo la pregunta correcta. Por eso es importante empezar a hacerse las preguntas de qué es lo que tengo que hacer yo dentro de toda esta transformación, en lugar de imitar las certezas de otros. ¿Sí? Eso es fundamental para cualquier transformación que queramos hacer en este tiempo. Somos seres yo soy. Sí. En español, ¿por qué en español? Porque en inglés no es, obviamente I am no es un palíndromo. Palíndromo hace referencia a las palabras que empiezan de una forma y terminan igual, ¿sí? Que son exactamente igual. Entonces hay una frase en español que es reconocer que somos seres yo soy. Fíjense esa frase. Es todo un palíndromo. ¿Sí? Reconocer se lee igual de un lado para el otro. Somos, de un lado, seres yo soy. ¿Sí? En español tenemos la clave de que
de que pronunciamos todo el tiempo las palabras que nos devuelven al centro del ser. Y esto básicamente es porque en las células madres que componen la Tierra, cada tanto se va pasando de un punto al otro la frecuencia de activación. Es decir, que cada célula va activando un potencial específico dentro de la esfera que es el planeta Tierra. La célula que ahora está activando su potencial porque representa el tercer ojo es la célula de Sudamérica. Por lo tanto, el idioma que más se habla en Sudamérica es el idioma que tiene que guiar el camino de retorno otra vez. ¿Sí? Porque sonido, luz y forma. Lo que yo digo, siento, pienso, siento y hago. Entonces, en esa coherencia, la frecuencia es yo soy. Tengo que sentir lo que soy y tengo que hacer en función de lo que soy. Entonces, por eso el español es la lengua que va a colaborar, o las personas que hablan español son las personas que van a colaborar con el despertar de conciencia, y por eso cuanto más al sur en Sudamérica, más cerca del chakra corona, y por lo tanto es donde se puede plasmar esa realidad del yo soy. ¿Sí? Por eso no lo estoy diciendo porque sea argentino, es al revés, elegí ser argentino para estar más cerca del sur. Podría haber sido chileno también, estaría mejor. Sí. ¿De por qué? ¿Por qué vino a Atlanta? Yo tengo el otro. Usted iba a decir algo del por qué vino a Atlanta. No, en realidad, bueno, pasaron varias cosas, pero en realidad fue algo muy extraño, porque normalmente yo acababa de terminar un proceso muy fuerte personal y normalmente cancelo todas las cosas que voy a hacer después para salir tranquilamente del proceso personal. Sin embargo, en esta vez me puse más cosas, ¿no? Y una de esas fue cuando Gina escribió y dijo si podía venir a Atlanta, ya que iba a ir a Miami. Y en lugar de, como siempre, decir no voy a tener tiempo, por alguna razón en el patrón universal dije sí. Claramente, bueno, después pasaron un montón de cosas que me hicieron venir a Atlanta porque acá estaba la clave de lo que tengo que hacer hacia después, que todavía no lo puedo contar demasiado, pero ya lo voy a ir contando. Y cuando estuvimos hablando sobre el por qué acá, y en Miami también me decían, las personas de allá, decían, justamente la red la empezaron a tejer los atlantes, ¿no? Y por eso los atlantes son los que tienen que dar el impulso de que se vuelva a tejer, ¿no? Entonces fue como, ahora estoy entendiendo de que es desde Atlanta, los nuevos atlantes, ¿no?, que se tiene que dar la fuerza para que se teja la red. Y Georgia viene de la palabra griega, Gior, que significa tierra. ¿Sí? La tierra de la tierra significa Georgia. Entonces es la tierra de los atlantes. Es como un código que ayuda a pensar en, había que venir acá para después poder hacer todo el otro. ¿Qué más iba a decir? Se me fue. A ver, tenías una pregunta, sí. ¿Cuál es el papel que van a tener las religiones en esta transformación? El papel de las religiones en este proceso. Bueno, el papel de las religiones, hablando de esta estructura, religión viene de la palabra religar en latín, que es atar caos, ¿sí? Significa eso, religo. Ligar es ligar, ¿no? Entonces, ¿qué significa religión? Que todos los seres que estaban dispersos en el mundo y que no sabían quiénes eran, necesitaban inevitablemente
que alguien los vaya ligando hacia el concepto de divinidad para que pudieran recordar quiénes son, ¿sí? La religión va a funcionar y va a seguir funcionando en tanto las personas sigan desconectadas de su propio ser. Porque cuando uno llega acá, se da cuenta de que todos estos eran simplemente caminos para llegar a mí mismo. Entonces, cuando me doy cuenta de quién yo soy, me doy cuenta de que Buda, Mahoma, Jesús, todo lo único que querían era que escuchara una forma de encontrarme a mí mismo. Entonces, de repente, puedo respetar a todas las religiones por igual. Todas las religiones tienen su coherencia, todas las religiones tenían un objetivo. Entonces, no es que elimino las religiones, sino que ahora las acepto y las comprendo a todas por igual. Entonces la religión va a seguir existiendo siempre en cuanto haya una persona que no sabe cómo llegar a sí mismo. Para eso están las religiones. ¿Sí? Se puede llamar fe, se puede llamar como sea, pero el que está perdido inevitablemente necesita un guía. Y ese guía lo está atando hacia otro lugar. Puede convertirse en un guía libre y por lo tanto deja de existir una religión y aparece la filosofía. La filosofía es esto. Eso es la filosofía. Es la que unifica todos los conceptos, pero no te dirige a través de ninguno. Tú eliges cómo llegas al centro. ¿Sí? Entonces, la filosofía, en cierta forma, es la que te permite ver la perspectiva global. Es la que te permite analizar. La filosofía es la que pone la pregunta, ¿no? Es decir, ¿será por acá? Puede que sea por ahí. Tal vez. ¿No? Tiene que ver siempre con la pregunta. Entonces, te va guiando para que observes todos los puntos de vista, pero no te dice por dónde ir. Esa es la diferencia de la religión del futuro. La religión del futuro tiene que ver más con los griegos, que eran filósofos, que con la religión. Ese va a ser el futuro. Se fue toda la información. Estaba por ahí de preguntas de esto. Si alguien tiene. Sí. Mismo, como tú dices, la religión, del futuro, Sí. es la filosofía. Basándose en eso también podemos ver la educación del futuro. Sí. La educación del futuro hace que este de acá deje de ser el profesor y pasa a ser el alumno. ¿Sí? Que este de acá deja de ser la información y pasa a ser deja de ser la información y pasa a ser la comprensión. ¿Sí? O sea, ahora el alumno se posiciona en el centro. En el futuro el alumno se posiciona en el centro, no el profesor. Son diferentes profesores que muestran opciones de entender una única cosa al alumno. Y el alumno es el que decide qué integra de todo eso. Pero no solo qué integra, sino que qué hace con eso hacia afuera. ¿Sí? Eso es educación. Cuando el sistema actual, que es así, no es sistema educativo. Esto se llama sistema de enseñanza. ¿Sí? El sistema de enseñanza porque enseña, señalar, ¿sí? De ahí viene. Señala, apunta que algo es verdad y todos los otros deben acatar esa verdad. En el sistema educativo, el niño genera una pregunta y surgen un montón de opciones para responderla. ¿Sí? Educativo significa educare, que significa del latín sacar lo que está dentro hacia afuera, llevar lo que está acá afuera. Entonces, ¿qué está dentro? Una pregunta o una certeza, pero es el alumno el que pasa a ser el centro, no el profesor con la certeza, sino el alumno con la duda.
Sí. Ujú. Sí. Ujú. No. No, no funciona exactamente así. Ellos hablan de un periodo de espejos. El periodo de espejos es un momento en el cual yo atravieso una estructura en el cual observo diferentes aspectos de mí. ¿Sí? Entonces, en el periodo de los espejos, esto se llama transición. ¿Sí? Yo vengo de acá, atravieso hacia otro nivel de conciencia. Este proceso de acá se llama transición. El proceso de transición corresponde a 3 partes: la transición mental, emocional y física. Esos son los 3 días de oscuridad. Es decir, donde voy a pasar por un quiebre, de mis propias estructuras a nivel mental, emocional y físico. Es decir, estoy en oscuridad porque no puedo saber cuál es la verdad. Es un periodo de transición en el cual todo está flotando en el aire y por lo tanto cada uno va a tener sus 3 días de oscuridad. Pero no es un proceso de que se vaya a tapar el sol, ¿sí? Es un proceso interno que probablemente cuando haya unas ciertas tormentas solares todos vayamos a vivir casi al unísono. Agosto de 2024. Sí, yo nombro esa fecha, pero no se tiene que ver como un 2012, ¿sí? O sea, las fechas son límites que se nos ponen por cuestiones de tormentas solares, alineaciones planetarias, momentos estratégicos del espacio que nos condicionan a que ese día sí o sí tenemos que cambiar a una nueva forma de ver el mundo. El 21 de diciembre de 2012 fue una fecha de esas, en que terminaba un ciclo y empezaba otro. A partir de ahí empieza el periodo de espejos. Cada 4 años vamos a ir pasando por diferentes momentos estratégicos, 2014 y así. Entonces, en los procesos que vamos a ir viviendo de 4 años, normalmente aproximadamente 4 años, son procesos que son los periodos de espejos que ellos hablan, hasta aproximadamente el 2100 y algo. Es un periodo de espejos bastante amplio en el cual vamos a pasar por la oscuridad de nuestro alma, de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo. Por eso tenemos que pasar por 3 días de oscuridad. Aquello que creíamos que era claro, ahora se torna totalmente oscuro, porque solo en la oscuridad podemos reconocer nuestra verdadera luz interna. Es toda una metáfora de un proceso. No hay que tomarse la información de otras culturas tan literal, porque cuando se lo toma literal aparece la confusión, el miedo. En realidad todo tiene que ver con una parábola, ¿sí? Más que nada. ¿Una pregunta? Sí. Hablas que nosotros deberemos evolucionar, encontrarnos internamente, adentro, para tener el yo soy. ¿Es cierto que tenemos seres espirituales que nos guían de alguna manera u otra para en la vida? Sí, un montón. Pero eso depende de dónde lo querramos ver. Vamos a interpretarlo de esta manera. Todos los diferentes nodos que vamos, todos los diferentes nodos de realidad tienen puntos medios y puntos externos. Por ejemplo, nosotros, si imaginemos que este es el punto superior, ¿no? Que va así. Entonces creemos que esto
es un punto superior. Nosotros estamos acá, ¿sí? Ahí abajo de todo. Y tenemos que llegar acá, pero no sabemos cómo llegar ahí. Entonces, los que están acá nos van a mostrar dos formas para llegar acá, que es o este camino o este camino. ¿Sí? En función de cómo esté vibrando yo, voy a elegir este o este. Imagínense que este es el denso y este es el positivo, ¿no? O el sutil. Entonces, si yo estoy vibrando en una energía densa, inevitablemente voy a seguir en la tensión densa, ¿no? Y si no, en esta tensión sutil. Esta, en un momento, se va a encontrar con esta, al mismo nivel. Y ahí es donde voy a poder hacer un cambio también, ¿no? De un punto al otro. ¿Qué significa esto? Estos son nuestros guías, nuestros maestros, ¿sí? Que están en estos planos de conciencia más cerca del centro al que queremos llegar y que están sosteniéndonos o a nuestro mismo nivel o en niveles superiores o en un nivel muy superior, desde nuestro punto de vista. Pero cuando nos damos cuenta que esto es una red, este deja de ser superior y este deja de ser mucho más superior. Simplemente pasa a ser un aspecto que quiero integrar de mí mismo, ¿sí? Esa es la diferencia que tenemos de ver la realidad jerárquicamente, ¿sí? ¿Lo ven a la jerarquía? Tenemos una realidad jerárquica cuando creemos que estamos en la base, pero es una red en realidad, ¿sí? Entonces, todos los seres que nos ayudan en realidad son diferentes aspectos de mí mismo en diferentes niveles de conciencia que están colaborando desde una forma u otra conmigo. Entonces, algunos son ángeles y demonios, en otros son maestros y guías, en otros son serafines, querubines, pero simplemente son aspectos diferentes de mí. Entonces, depende de dónde lo quieras ver, estamos totalmente guiados por muchísimos seres, todo el tiempo, pero todos son un aspecto de mí. Sí. Un poco en relación a lo que le contestas, vos lo mencionás, lo nombras, nombraste a Dios y nombras al Espíritu. Me cuesta mucho en mi sistema de creencias tratar de ubicarlos con lo que vos me estás explicando. Dale, ahí trato de hacerlo. Dios, para que recordemos la etimología de las palabras, a veces nos ayuda mucho a entender los conceptos que tenemos de las cosas. Dios viene de la palabra griega Zeus, ¿sí? Deus, Dios, Dios. Zeus, todos sabemos quién era, ¿no? El tipo del rayo. Entonces, era un señor que estaba en la cima de una montaña, que en realidad era Anunnaki, era un extraterrestre, no tenía nada que ver con un dios. Pero todo el mundo decía, wow, qué grande que es. Entonces, creían que era un dios. Estaba en la cima. Pero la mejor forma de entender lo que es un dios, no tiene que ver con el dios en la función, si me preguntás en la función religiosa, no, la función universal. La función universal, ¿qué es? La imagen sería un sol con sus rayos, ¿no? ¿Los rayos son algo diferente del sol? No, en realidad es la luz que emana el sol, ¿no? Imagínate que esto es Dios, esto es un espíritu. 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 ¿Se entiende? O sea, es lo mismo, pero el espíritu observa diferentes perspectivas que llamamos los rayos de Dios, pero son lo mismo. La red surge acá, que son las ondas de frecuencias que emite el sol.
todas las ondas de frecuencia que emite el Sol, no así, sino así, como las ondas, ¿sí? Se le llama alma, 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 ¿sí? Toda esta energía fotónica genera átomos que genera planetas. Se le llama cuerpo, cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, Dios en definitiva es todo, porque es la energía fotónica concentrada en helio, en hidrógeno, etc. Claro, todo surge de Dios y todo vuelve a Dios. Gravedad, ¿sí? Sí. Estás hablando de un sol y yo me pregunto... ¿Qué pasa con los otros? No, nosotros con nuestro pequeño, súper pequeño concepto que la religión nos ha traído, desde el punto de vista de religión. Me pregunto si lo que estábamos creyendo por mucho tiempo en las diferentes religiones es en un Dios que en realidad es un sol. Pero hay muchísimos soles. Sí. Entonces habría muchísimos dioses. Exacto. Y luego habría Politeísmo. como un dios de dioses. Ajá. Sí. Se llama Alción. Y y ya luego- ese es ese. Ya, el final o es algo infinito. El final se llama agujero negro. Que claro, asusta un poco. Porque es cuando nos damos cuenta de que no era lo que esperábamos. Cuando todos los dioses se juntan y forman uno solo, se llama agujero negro. Y el agujero negro es el lugar por donde al entrar el tiempo-espacio desaparece y todo forma parte de una única realidad. Todos los agujeros negros dirigen al mismo sitio que es el centro de absolutamente todo y la nada al mismo tiempo. Entonces, la máxima cantidad de energía que existe es la neutralización de la misma. Por eso la luz deja de ser luz, deja de verse, deja de existir. Porque la energía lumínica es una de las tantas perspectivas. Entonces, no es un agujero negro, en realidad no hay nada. Como no lo podemos ver, parece que es un agujero negro. Pero en realidad es la unificación de todas las fuerzas, de todos los dioses, de todos los soles, de todas las creencias, de todas las estructuras universales, pasan a la neutralización total en el agujero negro. Esa es la divinidad de divinidades, digamos, ¿no? Entonces, lo que hacemos en el universo es ir buscando por patrones. Imagínense que esta es la galaxia. ¿Sí? Tenemos la Vía Láctea rodeando a un agujero negro. Y nosotros estamos acá. O sea, nuestro Sol, todo el sistema solar está muy lejos de la divinidad, pero a la vez muy cerca, porque cada átomo es atemporoespacial. Por lo tanto, todo lo que compone a un átomo en su ínfima parte está exactamente en el mismo lugar, ¿no? Por eso mismo no hace falta ir al centro de la galaxia en línea recta para encontrar la divinidad, solo tenemos que ir a los agujeros negros que están dentro de nuestros electrones. No hacía falta ir tan lejos, pero bueno, nos gusta viajar. Entonces, como creamos una estructura externa, lo que hacemos es, de acá, este Sol se apoya en este Sol en este otro Sol, este Sol en este otro Sol, este Sol en este otro Sol y este Sol en el agujero negro. Entonces yo digo, desde la Tierra, ¿cuál es mi Dios? El Sol. Y el Sol dice, ¿cuál es mi Dios? Alcione. Y Alcione dice, ¿cuál es mi Dios? Este. ¿Y cuál es mi Dios? Este. Y luego este. ¿No? Entonces voy pasando por todos los procesos de divinidades hasta llegar a un punto que cuando llego a la máxima divinidad de todas, salgo por un átomo de mi cuerpo. Otra vez. ¿No? Que es el agujero negro que tenemos acá. Se llama pupila. La pupila es nuestro agujero negro. O sea, si se ven fijamente al espejo, van a ver una galaxia y un agujero negro
que va a ir bien profundo hacia la divinidad, que está acá. Sí, porque esta galaxia en realidad es tan chiquitita que después está el superclúster, ¿sí? Que es el gran grupo de galaxias, que es como un órgano. O sea, una galaxia es del tamaño de una célula en nuestro cuerpo para el universo. Entonces significa que el universo es un gran cuerpo, ¿sí? Y el universo es un cuerpo dentro de otros cuerpos. Y ahí no se mareen más. Y vuelven a salir por el ojo, otra vez. ¿Qué? ¿Cuántos? Una pregunta, tú hablas de activar 72 puntos en la Tierra. ¿Cómo es que se encuentran esos puntos y cómo es que nosotros podemos ayudar o si nosotros podemos hacerlo en ese aspecto? Sí, claro que podemos. Uno dice, si somos animales tan chiquititos, ¿qué podemos afectar en el planeta Tierra? ¿No? Pero en realidad es lo mismo que una neurona en nuestro cerebro puede crear un pensamiento o una célula puede crear un cáncer que nos termina matando, ¿no? Entonces, un mínimo ser puede generar un gran cambio en toda la Tierra. Ahora, la Tierra tiene en sí un patrón geométrico que está implantado en la geografía. Recordemos que todo es en sí un patrón que se va repitiendo una y otra vez en el universo, ¿sí? Entonces, cuando la forma de las cosas, todo nace de un patrón. ¿Se acuerdan que había dicho lo de las cerezas tienen la forma de los testículos y los ovarios? Bueno, el planeta en los continentes también tiene la forma de la estructura de la vida. Entonces, la forma de encontrar los puntos geoenergéticos donde se concentra todo el poder de la conciencia del planeta está buscándolo en la forma de sus continentes. La placa tectónica de África es más o menos así. ¿Sí? Más o menos así. Se cruza acá. La placa tectónica de África va a posicionar. Acá hay una isla que se llama Tristán da Cunha. Acá hay otra isla que se llama... Acá hay otra isla que se llama Fernando de Noronha, Madeira, Sinaí. Acá está Seychelles. Acá abajo, bueno, en realidad esto está mal hecho, pero está el sur de Sudáfrica, Lesoto. Y si conecto los puntos, geográficamente va a aparecer un hexágono que me va a indicar una isla que se llama Santo Tomé y Príncipe, ¿sí? Y que esto me muestra la primer célula, la célula de la creación en África. Esta es la primera célula porque este era el centro de los continentes, en Pangea. Cuando Pangea existía, esta isla era el centro de absolutamente todas las tierras del mundo. Entonces acá surge la flor de la vida, acá surge la vida. Hay un lugar que es alucinante en esa isla, que se llama la Piedra del Perro, y que es literalmente una antena. Se ve así y hace esto. En el medio de la nada. Esto es una gran antena. Entonces, está ahí, justo en el centro. Esto está conectado con el Sinaí, pirámides de Egipto, islas de Seychelles, origen de la humanidad en Lesoto, Madeira, la antigua Atlántida, una de las islas puente para la Atlántida, Fernando de Noronha, que es un punto sagrado del siguiente pétalo de la flor de la vida en Sudamérica, y este de acá que representa el útero del planeta, que es una isla, la isla más alejada del planeta Tierra habitada.
más difícil de llegar. A todos hay que ir. Pero ese es el más fácil comparado con otros. Entonces, todos estos puntos surgen a partir de la geografía. Cuando uno logra ubicar el primero, después todos los otros se acomodan solos. Al ubicar todos los otros, te das cuenta de que también encajan en lugares importantes geográficos y que todos los continentes entran perfectos dentro de uno de los pétalos. Europa entra dentro de uno del pétalo del norte, Medio Oriente en otro, Asia en el otro, Norteamérica entra perfecto dentro de otro también, Sudamérica perfecto dentro de otro también. ¿Las qué? ¿Ley? Ah, sí. No, no son las mismas. Esto que estoy hablando acá es la creación de la estructura de la materia. Luego, hay diferentes canales de energía que van conectando unas con otras. ¿Sí? Todos los canales estos de energía son las líneas Li. Son todos los canales y flujos energéticos que van y se cruzan unos con otros entre los diferentes nodos y puntos. La intención de esta tarea es ir a donde está la construcción física y energética, no solo la parte energética, sino la parte física del planeta Tierra, porque así se trabaja cuerpo, alma y espíritu al mismo tiempo, no solo el alma del planeta. ¿Sí? Entonces, esta estructura no solo está en la Tierra, sino nosotros también. ¿Sí? Cada uno de estos pétalos se llama un chakra. Chakra significa en sánscrito rueda. Por lo tanto, esta es una rueda. ¿Sí? La rueda de África es el chakra base, el chakra de la creación. Entonces, África es el color rojo. Después, del otro lado en Oceanía tenemos el sacro, en Asia el plexo. En Medio Oriente el punto de inflexión entre el plexo y el corazón. Europa es el corazón, Norteamérica es la garganta, Sudamérica es el tercer ojo y Antártida es la corona. Sí. Tenemos una persona joven aquí con una pregunta desde hace un rato. Ah, perdón. Refiriendo del centro, estaba preguntando si el propósito de la vida es llegar a ese centro, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando uno ya lo alcanza? Está en la plenitud después. Cuando llega a la plenitud, se convierte en creador de vida. La plenitud es el momento en que yo me doy cuenta en que puedo ser creador y siento gozo creando. Entonces, yo me convierto en creador de mundos, digamos, cuando estoy en plenitud. La sensación de la plenitud es como estar en un éxtasis constante. Y el éxtasis es creación, creación, creación constante. Es como estar viviendo arte desde adentro. Entonces es crear mundos, crear realidades. Esa es la plenitud. Exacto, como el Sol, como una galaxia. O sea, pasas a ser a una escala superior. Imagínense que la Tierra es un ser que llegó a un nivel de plenitud. Por eso fue creadora, ¿no? Es un nivel grande de plenitud. ¿Por acá? ¿Alguien había hecho? Ah, sí. Sí, Matías, ¿existe algún mapa o algo donde se pueda encontrar la ubicación de esos nodos aquí en Estados Unidos? O sea, ¿en el mundo en general? Sí, en Internet existe alguna información sobre eso. Sí, hicimos con un amigo una animación, pero que no los muestra específicamente. La intención es que en los próximos meses pueda hacer un mapa muy claro. En realidad lo hice y lo compartí en un Google Maps. El link debe estar en mi página de Facebook. Por ahí tiene que estar el link y marca todos los puntos donde estarían los cruces. Ok, en Facebook. En Norteamérica, este centro, así como en África, es la isla Santo Tomé y Príncipe. En Norteamérica está en Nuevo México y se llama White Sands. ¿Sí? Es un punto blanco en el medio del mapa. Gracias.